Espero que ya estén viendo la diapositiva ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, yo entiendo que ya ustedes tienen algún criterio sobre cómo hacer los redondeos. Pero ahora vamos a ver algunas reglas que nos van a orientar para que todos tengamos el mismo criterio, ¿no? Para que uniformicemos el criterio de redondeo, de manera que cuando se efectúe alguna operación, todos redondeemos de la misma manera. Y eso va a ser importante, especialmente en los exámenes, ¿no? Donde la diferencia tal vez entre una respuesta correcta va a ser el criterio que se utilizó para hacer el redondeo. Ok. Entonces vamos a ver la primera regla de redondeo, ¿no es cierto? La regla más conocida, y esta regla es transversal a todas las otras reglas y la vamos a utilizar también durante todo el curso. Esta es la regla principal. Ok, entonces vamos a leer. En el redondeo se conservan las cifras significativas y el resto se descarta. Ya hemos visto en la clase anterior, ¿no es cierto?, que a veces simplemente al realizar operaciones aparecen números con una gran cantidad de dígitos, pero no todos esos dígitos van a representar cifras significativas. Entonces, las que no representen cifras significativas, las vamos a descartar. Entonces, ¿cómo se hace ese redondeo entonces para descartar las cifras que no son significativas? El último dígito que se conserva se aumenta en 1 si el primer dígito descartado es mayor a 5. De otra manera, se deja igual, ¿no? Esa es la primera parte de la regla. Ok. Vamos a dar el ingreso acá a alguno de sus compañeros. Perfecto. La segunda parte de la regla, ¿cierto? Vamos a destacarla ahí. Si el primer dígito descartado es 5 o es 5 seguido de ceros, entonces el último dígito retenido aumenta en 1 solo si es impar. Entonces vamos a destacar eso, ¿no es cierto? Si es 5 o 5 seguido de ceros, ¿no? Si hubiese algún dígito después, no sé, del 5 o después de los ceros, hubiese algún dígito cualquiera diferente de 0, eso quiere decir que ya no va a ser 5, va a ser un número mayor a 5. Y si es mayor a 5, entonces ya aumenta en 1 el último dígito retenido. ¿Bien? Eso lo vamos a ver ahorita en el ejemplo que vamos a resolver ahora. Entonces nos vamos a pasar directo a los ejemplos y vamos a resolver este primer ejemplo, ¿no? Que ya están resueltos en realidad, pero vamos a verlo cada uno por separado. Entonces dice que redondeemos todos estos números que están acá a la cantidad de cifras significativas indicadas. En el primer caso, tenemos que redondear este número con 3 cifras significativas. Entonces, ¿cómo contamos las cifras significativas? De izquierda a derecha a partir del primer dígito diferente de 0, ¿no es cierto? Entonces contamos ahí, 1, 2, 3. El primer dígito descartado es 2, que es un número menor a 5. Por lo tanto, el número redondeado quedará entonces como 567. El siguiente número lo redondeamos a 4 cifras significativas. Entonces contamos ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4. El primer dígito descartado es mayor a 5. Eso quiere decir que el último dígito retenido aumenta en 1. Y entonces nos va a quedar 10,41.
El siguiente ejemplo nos pide que redondeemos este número con dos cifras significativas. Entonces contamos, ¿no? 1, 2. El primer dígito descartado es 5, seguido de 0, ¿no? Ok, entonces nos fijamos en el último dígito retenido si es un número impar. En este caso, el número 3 es un número impar. Por lo tanto, aumenta en 1. Y el número redondeado queda entonces 7,4. El siguiente ejemplo, redondear este número con 5 cifras significativas. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? El primer dígito descartado es 5, seguido de ceros, ¿no? Por lo tanto, como el último dígito retenido es un número par, queda igual. Y por lo tanto, el número redondeado sería 88,216. Ahora fíjense que el último ejercicio es muy similar al anterior, ¿no? Tenemos que redondear con 5 cifras significativas. Entonces las contamos hasta ahí. Solo que después del 5, ¿no? A partir del primer dígito descartado, hay un 1, ¿no? Por lo tanto, ya este número de acá ya es mayor a 5. Y si es mayor a 5, ¿qué sucede? El último dígito retenido aumenta en 1, ¿no? Entonces, el número redondeado va a quedar 88,217, a diferencia del ejemplo anterior, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener ese cuidado con esa parte media confusa de la regla, ¿ya? Ok, vamos a dar ingreso acá a nuestros compañeros. Perfecto. Continuamos. La segunda regla. La segunda regla que trata sobre las operaciones de suma y resta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el redondeo del resultado de una suma o de una resta? Dice que el redondeo se lleva a cabo de forma tal que el último dígito retenido en la respuesta corresponda al último dígito más significativo de los números que están sumando o restando. Observar que un dígito en la columna de las centésimas es más significativo, vale más, que uno en la columna de las milésimas. Entonces aquí tenemos que observar, ¿no es cierto?, cuál de los últimos dígitos vale más. Y en esa posición redondeamos el resultado. ¿Sí? Nos vamos a pasar directo acá al siguiente ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos este primer ejemplo. 2.2 menos 1,768. Si hacemos la operación, nos va a dar el resultado 0,432. Ese número verificamos cuántas cifras significativas tiene. Para ello, entonces, verificamos de los últimos dígitos cuál vale más, ¿no es cierto? Este sería el último dígito, el número 2. A ver, lo vamos a marcar acá. El número 2 sería el último dígito de este número y el número 8 sería el último dígito del otro número. Entonces, ¿cuál vale más? ¿El que está en la posición de las décimas o el que está en la posición de las milésimas? Obviamente que 2 décimas valen más que 2 décimas valen más que 8 milésimas. Por lo tanto, el resultado se va a redondear en la posición de las décimas, ¿no es cierto? Ok, no sé si quedó claro eso. Entonces, redondeamos. El número redondeado entonces va a ser 0,4, ¿no es cierto? Porque hemos redondeado en la posición de las décimas. Bueno. Ok. El siguiente ejemplo.
Vamos a dar entrada a ver aquí a sus compañeros que están esperando. Muy bien. En el siguiente ejemplo, tenemos un pequeño inconveniente, además de que después se nos borraron ahí los signos de multiplicación. Tenemos otro inconveniente, es que los exponentes no son los mismos para los tres números que están en esta operación, o en estas operaciones, ¿no? Porque hay una suma y una resta. Entonces, quiere decir que la posición de la coma no es la misma de estos tres números. Entonces pudiera confundirnos el seleccionar cuál de los últimos dígitos es el más significativo. Entonces, para evitar esa pequeña confusión, lo que hacemos es llevar todos los números con los mismos exponentes, ¿no? En vez de que esté a la menos 7, menos 4, menos 6, vamos a llevar todos a un mismo exponente. Entonces, lo que yo hago es seleccionar el exponente 10 a la menos 4, ¿no? Y todos los otros exponentes los llevo a ese mismo valor. Entonces, para que 10 a la menos 7 lo reduzcamos a 10 a la menos 4, tenemos que multiplicar ese número por 10 a la 3. Y para que no se altere ese número, tenemos que dividir, ¿no es cierto?, entre 10 a la 3, ¿no es cierto? Entonces eso significa que la coma decimal se va a recorrer 3 posiciones hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, fíjense, acá este número, ya la coma decimal recorrió, ¿no es cierto?, 3 posiciones a la izquierda, y el exponente entonces quedó con 10 a la menos 4. Lo mismo hacemos para este otro número, ¿no? Acá tenemos 2.22 por 10 a la menos 6. Entonces, para reducirlo a la 10 a la menos 4, lo multiplicamos por 100, y este número lo dividimos entre 100. Por lo tanto, la coma recorre 2 posiciones a la izquierda. Y nos va a quedar entonces 2,28 por 10 a la menos 4. Fíjense que los números acá se nos pasó el signo por, ¿no?, el signo de multiplicación, y se juntaron. Entonces, para evitar conflicto, los estoy aislando ahí en casillita, ¿no es cierto? Entonces, nos va a quedar los tres números a que tenemos que operar son 0,00468 más 8,3 y menos 228. Los 10 a la menos 4, como es un exponente único para los tres números, lo podemos factorizar, ¿no es cierto? Y solamente sumar esos números. Entonces, si nosotros sumamos esos números, nos va a dar este valor de acá, ¿no es cierto? 6.02468. Esa es la suma de esos tres valores, ¿no? Sin colocar el exponente, ¿no? El exponente lo factorizamos y lo colocamos al final simplemente, ¿no?, de esas operaciones. Ok, de ese número, entonces, ¿cuántos dígitos de ese número representan cifras significativas? Entonces nos fijamos de los tres números, los últimos dígitos, ¿cuál es el más significativo? A ver, en este caso, por ejemplo, el 8 está en la posición de las, contamos ahí, décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima, ¿no? Ingeniero, disculpe que lo interrumpa, pero si está escribiendo en la pizarra o tiene un puntero, no se está viendo por si acaso. Ah, no se está viendo. Mm, Caraste, pero están viendo sí la diapositiva, ¿no? Sí, Ya, vamos a cambiar entonces a modalidad de lápiz electrónico. Ok, bueno. Entonces decíamos, ya reducimos estos tres números, ¿no es cierto? Ahora se nota lo que estoy marcando, ¿no es cierto? sí, ahora sí, ingeniero. Ahora sí. Ok, entonces ahora, cuando ya tenemos todos los exponentes con el mismo valor, verificamos cuál de los últimos dígitos, en este caso acá es 830, bueno, aquí vamos a reescribir este número, ¿no?
porque se perdió el signo de multiplicación, ¿no? Ok. Entonces vamos a verificar cuál de estos tres últimos dígitos, ¿no? Si el 8, este 3 o este otro 8, ¿cuál es el que vale más? Entonces nos fijamos en qué posición está respecto de la coma decimal, ¿no? El primer 8 está en la posición, habíamos dicho, de las décimas, centésimas, milésima, 10 milésima, 100 milésimas, ¿no es cierto? El 3 está en la posición de las décimas y el otro 8 del tercer número está en la posición de las centésimas. Entonces, ¿cuál vale más? El que está obviamente en la posición de las décimas, ¿no es cierto? Entonces, en esa posición vamos a redondear el resultado. Entonces, nos venimos acá al resultado y redondeamos en esa posición. Quiere decir que hasta ahí vamos a considerar las cifras significativas. El resto las descartamos. Como el primer dígito descartado es menor a 5, el último dígito retenido se mantiene, ¿no? Entonces quedaría el resultado ya redondeado, 6.0 por 10 a la menos 4. ¿Se entendió eso? Espero que sí, ¿no? Esta regla es digamos, la que genera un poquito más de confusión, ¿sí? Pero lo podemos poner, no sé si es que hubiese alguna dificultad, lo podemos volver a resolver de la manera más didáctica posible. No sé si es que alguien tuvo alguna dificultad en entender lo que se hizo. ¿Está bien? ¿Está bien? No hace falta. Muy bien. Ok, entonces nos vamos a la siguiente regla, ¿ya? Es la regla de la multiplicación. Multiplicación o división. Entonces, ¿cómo redondeamos el resultado de una multiplicación o de una división? La regla dice que debemos redondear, dice, con la cantidad de cifras más pequeñas, ¿no? La cantidad de cifras significativas más pequeñas de los números que contienen la cantidad en la operación. Entonces, lo que tenemos que hacer es contar cuántas cifras significativas tiene cada número en la operación y el resultado lo redondeamos al menor número de cifras significativas, ¿ah? Entonces esta regla es bien facilita. Vamos a ver acá el ejemplo. El primer ejemplo, 0,0642 multiplicados por 4,8 nos da como resultado este número con 5 dígitos, ¿no es cierto? Entonces, de esa cantidad de dígitos, ¿cuáles son significativos? Entonces contamos. El primer número tiene 3 cifras significativas. El segundo número tiene 2. Entonces el resultado lo redondeamos con 2 cifras significativas, ¿no es cierto? Como el primer dígito descartado es mayor a 5, redondeamos el último dígito retenido, le sumamos 1. Y nos queda entonces 0,31. Ok, ¿se entendió bien eso? Muy bien. Sí. Pasamos al siguiente ejercicio. 945 dividido entre 0,3185 nos da este número con una cantidad enorme de dígitos, ¿no es cierto? 2967,03296,7. Ok, este número, para que el redondeo sea más evidente, lo podemos colocar en notación científica, ¿sí? Ok, lo colocamos ahí en notación científica, ¿no es cierto? Y contamos cuántas cifras significativas tiene cada número. En este caso, 945 tiene 3 cifras significativas. Y este otro número tiene 4 cifras significativas, ¿no es cierto? Entonces, el resultado, lo vamos a redondear a la menor cantidad, es decir, a 3 cifras significativas. Entonces, contamos acá, 1, 2, 3. El primer dígito descartado es mayor a 5. Por lo tanto,
el último dígito retenido aumenta en 1. Entonces nos va a quedar 2,97 por 10 a la 3, ¿sí? Que es el mismo número que el que está acá, ¿no? 2970. Entonces este número tiene 3 cifras significativas solamente. El resto son dígitos que aparecieron solamente por la operación. Ok, esas son básicamente las 3 reglas principales, ¿sí? Y la última regla es la regla de las combinaciones de operaciones, ¿no es cierto? Podemos a veces combinar operaciones, ¿no? Podemos sumar o restar el resultado de multiplicaciones o divisiones. O también podemos multiplicar o dividir el resultado de las sumas o restas. Entonces, ¿cómo operamos? En realidad, aquí lo único que tenemos que tener cuidado es respetar, digamos, los paréntesis, ¿no es cierto?, de las operaciones. Tenemos que respetar los paréntesis y la precedencia de las operaciones, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuál operación se efectúa primero, ¿no? Especialmente cuando utilizamos calculadora, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esta operación 2 más 3 quinto, ¿cómo hago en la calculadora? Yo meto el 2, pulso el más, después pulso el 3, y si pulso después del 3 la división entre 5, ya me va a dar un resultado mal, ¿no es cierto? Porque va a sumar primero el 2 más 3, ¿no? Y luego al dividir entre 5, va a dividir la suma de 2 más 3 entre 5. Entonces tenemos que tener cuidado con la precedencia de las operaciones, especialmente cuando estemos utilizando las calculadoras. Ok, vamos a ver acá ejercicios. Vamos a borrar esto. Entonces tenemos acá este primer ejercicio, ¿no? Tenemos una división primero y luego una suma, ¿no es cierto? Primero es la precedencia, digamos, entre la división y la suma. Primero está la división. Entonces, primero tenemos que hacer la división. Entonces, ¿cuánto da 15,4 dividido entre 2,31,26? Si nosotros hacemos en la calculadora, eso nos va a dar ¿cuánto? Va a dar un tiempingo. Ok, entonces continuando, a ver, ¿cuánto daría 15,4? Ustedes seguro que ya los calcularon ahí, ¿no? Dividido en 2,31,26. Y eso nos da un número con una gran cantidad de dígitos, ¿no? 6, 65, 91, 71, 495. Ok, de toda esa cantidad de dígitos, ¿cuántos son cifras significativas? Entonces contamos la cantidad de cifras significativas. En el número que está en el numerador tiene 3 cifras significativas. El que está en el denominador tiene 5 cifras significativas. La menor cantidad entonces es 3. Por lo tanto, contamos acá 3 cifras significativas. El primer dígito descartado es mayor a 5. Por lo tanto, el número redondeado nos queda
6,66, ¿eh? Que es el número que está aquí. Entonces, después de redondear ese número, recién pasamos a la siguiente operación, ¿no es cierto? Que es una operación de suma. Entonces, ahora la regla es diferente, ¿no? Tenemos que sumar y el resultado lo redondeamos en la última posición más significativa. En este caso, los dos números coinciden, ¿no es cierto?, en la misma posición. Los dos están en la posición de la centésima. Por lo tanto, el resultado también se redondea en esa posición, ¿no? Y no se altera en nada. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro, como el agua? ¿Todo bien? Perfecto. Ok, pasamos al siguiente ejemplo. A ver, vamos a ir viéndolo despacio. Ok. Entonces, en el siguiente ejemplo tenemos en el numerador 3 números, ¿no es cierto?, con diferentes exponentes. Es decir, la posición de la coma decimal está en posiciones diferentes. Entonces, lo que hacemos es normalizarlo, ponerlo en una única posición para todos. Eso quiere decir que seleccionamos cualquiera de los exponentes, ¿no es cierto?, cualquiera puede ser, y lo llevamos todos los números a ese mismo exponente. Yo, por comodidad, simplemente seleccioné el 10 a la menos 4, pero pudo haber sido el 10 a la menos 6 o el 10 a la menos 7 y todo llevarlo a esa posición. Ok, yo seleccioné el 10 a la menos 4. Entonces llevo todos los exponentes a 10 a la menos 4. Entonces, en el primer número lo multiplico por 100 y divido también entre 100. Quiere decir que la coma decimal se recorre 2 posiciones hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces estaba en la posición después del 1, ahora se recorrió 2 posiciones y el exponente ahora ya es 10 a la menos 4. Lo mismo hago con el tercer número, ¿no es cierto? Que el exponente es 10 a la menos 7, lo multiplico por 10 a la 3 y lo divido entre 1000. Entonces quiere decir que la coma decimal va a recorrer 3 posiciones, ¿no?, hacia la izquierda. Y ya los 3 números estarían con el mismo exponente. ¿Eh? Ok, como ya están con el mismo exponente, nos olvidamos de los exponentes. Lo pudiéramos colocar de esta manera, los 3 números, ¿no es cierto? Y nos olvidamos de los exponentes hasta después de realizada el redondeo. ¿Sí? ¿No? Al factorizarlo acá, listo, solamente consideramos estos números. Entonces lo sumamos esos 3 números. ¿Cuánto nos va a dar? 0,143,2 más 2, 189 y menos 0,01701. Ok, entonces el número que da de esas operaciones va a ser 2.201619. ¿Sí? Ok, de todos esos dígitos que tiene este número, ¿cuántos son cifras significativas? Entonces, para ello tenemos que verificar la posición del último dígito más significativo de estos 3 números, ¿no? El 2 está en la posición de las décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas. El 9 está en la posición de las milésimas. Y este 1 está en la posición de la millonésima, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el que vale más? El que está en la posición, en este caso, de las milésimas. Entonces, en esa posición vamos a redondear el resultado. ¿Bien? Entonces, seleccionamos estos primeros 4 dígitos, ¿no?, que es en la posición de las milésimas, y como el primer dígito, perdón, que descartamos es mayor a 5, le sumamos 1 al último dígito retenido, ¿no? Entonces, el número redondeado nos va a quedar 202 por 10 a la menos 4, ¿sí?, que es el número que está acá en el numerador. ¿Sí?
Ok, lo mismo hacemos, bueno, en el denominador no hay necesidad de hacer operaciones porque es un solo número, ¿no? Entonces, la siguiente operación ahora es la operación de división. Entonces, la regla dice que el resultado se debe redondear con la menor cantidad de cifras significativas de los números en la operación. Entonces, contamos simplemente cuántas cifras tiene el número que está en el numerador, son 4 cifras, y en el denominador 3. Por lo tanto, el resultado de esa operación, ¿no es cierto? Si yo hago esa división, me va a dar ¿cuánto? Va a ser 202 dividido entre 8,22. Me va a dar, a ver, 202 dividido entre 8,22. Eso da 0,26, 788, 32, 117, ¿no es cierto? De esa cantidad de dígitos que tiene este número, ¿cuántos son significativos? Entonces la regla me dice que solamente 3 van a ser significativos, que es la menor cantidad de dígitos de los números que están en la operación. Entonces yo selecciono los primeros 3 dígitos, que son los que representan cifras significativas. Como el primer dígito descartado es mayor a 5, entonces el último dígito aumenta en 1 y el número redondeado queda entonces 0,268. ¿Dudas? ¿Algo que no se hubiera entendido? Se olvidó el por 10 a la menos 4, ¿no? No, porque aquí en este caso está tanto en el numerador como en el denominador, entonces simplemente se simplifican, pues, ¿no? ¿No es cierto? Ok. Ya. Entonces, en ese caso, no cuenta ese 10 menos 4, ¿no, ingeniero? Claro, en este caso lo podemos simplificar, ¿no? Como quedó tanto el número superior como en el denominador, con el mismo exponente, obviamente este exponente se lo puede simplificar, ¿no? Entonces, en este caso, no participa, lo podemos obviar. O lo podemos incluir también. Si ustedes, fíjense, si ustedes colocan el número con sus exponentes, ¿no? 202 exponente menos 4 dividido entre 8,22 exponente menos 4, ya la calculadora directamente ya lo simplificó, ¿no? Y me va a dar el número que les había dicho, ¿no? 0,26, 788, 32, 117. ¿No? Entonces, lo mismo que nosotros lo simplifiquemos aquí de entrada, ¿no? Y solamente trabajemos con estos dos números, o lo incorporemos en la calculadora con los exponentes, da lo mismo. Ok, el último ejercicio. Entonces, ¿cómo estamos? Acá tenemos en el numerador y en el denominador dos números con exponentes diferentes. Entonces, lo normalizamos, ¿no? Los exponentes. En el numerador yo lo normalicé a la 10 a la menos 5. Entonces, el primer número queda idéntico. Y el segundo número, para llevarlo a la 10 a la menos 5, tenemos que multiplicarlo por 100 y dividirlo entre 100. Entonces, quiere decir que la coma decimal recorre 2 posiciones a la izquierda, ¿no? Y nos queda el exponente ya 10 a la menos 5. Ok, acá hubo, a ver, 8, no, está bien. Sí, acá simplemente hubo un 0 de más, ¿no? No, el 1 también está acá, sería así, ¿no? 8,7 por 10 a la menos 7, acá está mal. Esto está mal ahí, ¿no? Es 0,087 nada más, ¿no? Por 10 a la menos 5. Ok, hacemos esa operación entonces, ¿no? Sumamos 6,74 menos 0,087. Entonces el resultado en el numerador de esas restas nos va a dar 6,653, ¿no? Por 10 a la menos 5. El número redondeado ahora. Entonces nos fijamos que el último dígito del primer número no es el 0, ¿no? Porque hemos dicho que los ceros en los extremos no representan cifras significativas, ¿no? Ya sea en el extremo de la izquierda o en el extremo de la derecha. Entonces, en este caso, el último dígito va a estar en la posición de la centésima, ¿no? Es el 4.
4 centésimas. Y en el otro número, el último dígito es el que está en la posición de las milésimas, ¿no? 7 milésimas. Quiere decir que la posición que tiene mayor valor es la posición de las centésimas. Entonces redondeamos el resultado en esa posición, ¿no? Entonces va a quedar 6.65. Como el 3, ¿no? Que el primer dígito descartado es 3, menor a 5, entonces queda igual, ¿no? 6.65 por 10 a la menos 5. Y ahí estamos descartando entonces el 3. En el denominador, lo que hacemos es convertir este número, bueno, acá sería 2.672 por 10 a la 3, ¿no es cierto? Más 5,8. Entonces lo que hacemos es eliminar el exponente y multiplicar el número, ¿no? Y nos queda 2.672 más 5,8. Si hacemos esa suma, nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 2.677,8. Ok. Ahí, ¿cuál de los dos últimos dígitos vale más? ¿2 unidades o 8 décimos? Obviamente, 2 unidades, ¿no? Entonces, redondeamos en la posición de las unidades, ¿sí? Hasta ahí sería entonces el número redondeado. Y el primer dígito descartado, como es mayor a 5, aumenta en 1 el último dígito retenido. Entonces nos va a quedar 2.678. ¿Sí? Ok. Ahora tenemos una operación de división. El número en el numerador tiene 3 cifras significativas y en el denominador 4. Por lo tanto, el resultado, ¿no?, se va a redondear a 3 cifras significativas. Si yo hago esa operación, 6.65 exponencial menos 5, dividido entre 2.678, el número que va a resultar de esa operación va a ser 248.319,6415 por 10 a la menos 8. Ok. De toda esa cantidad de dígitos que tiene este número, solamente 3 van a ser cifras significativas. Entonces, tomamos los primeros 3 dígitos como la cifra significativa y las demás simplemente las descartamos, ¿no es cierto? Como el primer número descartado es menor a 5, el último dígito retenido se mantiene. Entonces nos quedará como resultado, ¿no es cierto?, 2,48 por 10 a la menos 8, que es lo que está aquí, solo que desapareció el signo de multiplicación, ¿no? Entonces 2,48 por 10 a la menos 8 sería el resultado ya redondeado. ¿Dudas? ¿Algo que no se hubiera entendido? Ingeniero, solo en la multiplicación se tienen que igualar los exponentes, ¿no? No, solamente en la regla de la suma y la resta, porque en la multiplicación y división no nos interesan los exponentes, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es contar las cifras significativas de cada número y el resultado lo redondeamos a la menor cantidad de cifras. Entonces ahí no participa, digamos, los exponentes, ¿no? En cambio, en la regla de la suma y de la resta, ahí sí participa, porque ahí tenemos que seleccionar cuál es la última posición que vale más, ¿no? Entonces depende de la posición de la coma decimal. Y es por eso que todos los exponentes tienen que estar igualados, ¿no es cierto? Para que estén en la misma posición la coma decimal, para poder decidir cuál de los últimos es el más significativo. Entonces, solamente nos interesa igualar los exponentes en la regla de suma y resta. En la multiplicación y división, si quieren lo pueden hacer, pero no es importante, porque no nos va a dar ningún dato significativo, ¿no es cierto?, del exponente. Lo que es relevante, digamos, en la regla de multiplicación y división es la cantidad de dígitos que tiene cada número, ¿no? Porque dependiendo de la menor cantidad de dígitos, con esa cantidad se redondea el resultado. Ok, jóvenes. Vamos a irnos a nuestra pantalla y vamos a